baterías del sistema Arrow 3, radares de control de fuego del sistema David's Sling y centros de mando subterráneos como el complejo militar de Kiria en Tel Aviv. La lógica detrás de esta asignación es clara. Se trataba de los objetivos con mayor probabilidad de resistir un ataque convencional iraní, sin el respaldo de su presión electrónica. Al emplear misiles con perfiles de vuelo distintos y trayectorias menos previsibles para los algoritmos defensivos israelíes, la coalición introdujo un elemento adicional de incertidumbre en el sistema de defensa, reduciendo la eficacia global de la interceptación. China, por su parte, aportó un componente que ni Irán ni Rusia podían proporcionar de forma independiente: la infraestructura de información, navegación y coordinación, que convirtió un ataque masivo en un ataque masivo de precisión. El sistema de navegación satelital Beidou desempeñó un papel fundamental al ofrecer una alternativa independiente al GPS. Esto permitió que los misiles iraníes y rusos operaran con guiado preciso, incluso en un entorno donde las fuerzas estadounidenses activaron medidas intensivas de interferencia GPS desde los primeros momentos del ataque. En la práctica, esto neutralizó uno de los instrumentos más habituales de la guerra electrónica estadounidense. A ello se sumó el papel de los satélites de reconocimiento chinos. Sus parámetros orbitales habían sido ajustados discretamente en semanas anteriores para aumentar la cobertura sobre instalaciones militares israelíes. Estos activos proporcionaron actualizaciones de objetivos en tiempo casi real, que fueron integradas en los sistemas de guiado de los misiles poco antes de su lanzamiento. Asimismo, las capacidades de inteligencia de señales chinas, tanto desde plataformas terrestres en la región como desde sistemas orbitales, permitieron realizar evaluaciones de daños durante el desarrollo de la operación. Esto facilitó a los mandos identificar qué objetivos habían sido neutralizados y cuáles requerían ataques adicionales mediante reservas previamente planificadas. El resultado de esta integración tripartita fue un sistema operativo con un nivel de eficacia que supera claramente la suma de sus componentes individuales. Sin el volumen iraní, la capacidad de saturación habría sido insuficiente. Sin la supresión rusa, las tasas de interceptación habrían sido considerablemente más elevadas. Sin el soporte chino, la precisión y la resiliencia frente a interferencias habrían sido limitadas. En conjunto, estas capacidades, anoche, mientras el mundo dormía, ocurrió algo que durante décadas nos dijeron que era imposible. Tres potencias actuaron como una sola y en cuestión de horas cambiaron el equilibrio global. No fue un ejercicio, no fue una advertencia, fue una demostración real de poder que obligó incluso a Estados Unidos a retroceder. La pregunta no es qué pasó, la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene ahora? Si quieres entender lo que realmente está ocurriendo sin filtros, sin propaganda y con análisis serio, suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video y escribe tu opinión en los comentarios porque lo que viene apenas empieza. A las 23:47 horas, hora media de Greenwich, 3 centros de mando militar independientes, uno oculto bajo las montañas de Alborz, otro profundamente fortificado en el complejo de defensa de los Urales, a las afueras de Moscú, y un tercero situado en las instalaciones subterráneas reforzadas del cuartel general de la Fuerza de Apoyo Estratégico del EPL en Pekín, activaron un protocolo de comunicaciones sincronizado que la inteligencia de señales occidental nunca había observado en condiciones reales, no porque se tratara de un sistema nuevo, sino porque jamás se había desplegado con este nivel de intensidad operativa. Lo que esas tres estructuras de mando coordinaban en ese preciso momento no era un intercambio diplomático, ni un ejercicio militar, ni tampoco una demostración simbólica de fuerza destinada a proyectar disuasión, sin consecuencias reales. Era, en términos claros, la ejecución de la operación militar combinada más significativa desde el final de la Guerra Fría. Sus efectos serían visibles en cuestión de minutos sobre el terreno y en pocas horas confirmados por imágenes satelitales.
El impacto obligaría a gobiernos de todo el mundo a enfrentarse a una realidad que durante más de 3 décadas los arquitectos del orden internacional, liderado por Estados Unidos, habían insistido en calificar como imposible. La operación implicó el lanzamiento de aproximadamente 1,000 misiles. Irán aportó el volumen principal del ataque mediante sistemas balísticos y de crucero. Rusia, por su parte, proporcionó capacidades de guerra electrónica y activos de precisión de largo alcance, esenciales para neutralizar defensas y garantizar la penetración. China desempeñó un papel igualmente decisivo, suministrando sistemas de guiado satelital, datos de adquisición de objetivos y soporte de comunicaciones estratégicas. En conjunto, estos elementos constituyeron el sistema nervioso que permitió coordinar la operación a través de múltiples zonas horarias y continentes. El objetivo era inequívoco: la infraestructura militar y estratégica de Israel, bases aéreas, centros de mando, nodos logísticos, redes eléctricas y puertos clave, es decir, los pilares operativos que sustentan la capacidad del único Estado de la región capaz de proyectar poder militar contra cualquiera de los miembros de esta coalición. Cuando el último misil impactó y comenzaron las evaluaciones de daños, el panorama era contundente. 4 bases aéreas de las Fuerzas de Defensa de Israel habían quedado fuera de servicio. Aproximadamente el 68% de la red eléctrica nacional había colapsado. El puerto de Ashdod ardía en incendios que requerirían días para ser controlados. Al mismo tiempo, 2 de los activos navales más poderosos desplegados por Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental, los grupos de combate de los portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y USS Gerald R. Ford, iniciaban una retirada a gran velocidad hacia el Atlántico. Esta maniobra, ejecutada precisamente para evitar una exposición mayor, no sería explicada con claridad por el Pentágono durante al menos 72 horas. En los círculos de seguridad occidentales, este escenario tenía un nombre bien conocido: la pesadilla. Representaba la convergencia de 3 capacidades que, según la doctrina dominante, nunca debían coincidir en un mismo teatro operativo: la potencia de ataque iraní, la sofisticación rusa en guerra electrónica y precisión, y el soporte tecnológico y de inteligencia chino, actuando como un único sistema coordinado contra un objetivo concreto. Se consideraba imposible, no por falta de capacidad técnica, sino porque aceptar esa posibilidad implicaba reconocer el fracaso de décadas de políticas destinadas precisamente a evitar esa convergencia. Sin embargo, lo ocurrido demuestra lo contrario. Lo que se produjo fue, en términos inequívocos, la materialización de ese escenario y con ello una transformación inmediata del entorno estratégico global. El mundo que despertó esa mañana ya no era el mismo que el que se había acostado la noche anterior. Este episodio no puede entenderse como un hecho aislado. Es el resultado de un proceso prolongado, en el que 3 estados sometidos durante años a presión internacional, aislamiento y sanciones, desarrollaron gradualmente mecanismos de cooperación que les permitieron superar sus limitaciones individuales. Lo que construyeron juntos no solo fue viable, sino decisivo. El resultado ha sido una alteración estructural del equilibrio de poder en una de las regiones más sensibles del planeta y, más importante aún, una señal inequívoca de que las premisas estratégicas que han guiado la política internacional durante las últimas 3 décadas requieren una revisión profunda. Para quienes han seguido de cerca este tipo de análisis, la conclusión es clara: los acontecimientos recientes no encajan en los marcos interpretativos tradicionales. La narrativa dominante basada en la imposibilidad de una coordinación efectiva entre estos actores ha quedado superada por los hechos. Para quienes se enfrentan por primera vez a este análisis, conviene subrayar que los desarrollos de las próximas semanas exigirán un nivel de comprensión estratégica mucho más sofisticado de lo habitual.
Las explicaciones simplificadas diseñadas para el consumo inmediato difícilmente captarán la complejidad de lo que está ocurriendo. En este contexto, el debate público adquiere una relevancia particular. No se trata únicamente de interpretar los hechos, sino de hacerlo con rigor, evitando conclusiones precipitadas o narrativas cómodas que distorsionen la realidad. Lo que sigue a continuación es un análisis detallado de la noche en la que tres actores estratégicos actuaron como uno solo, alterando de manera irreversible la dinámica del Mediterráneo. 4 cuestiones fundamentales estructuran este análisis. En primer lugar, ¿cómo se articuló exactamente la coordinación operativa entre Irán, Rusia y China? ¿Y qué revela esa coordinación sobre la profundidad de su alineamiento estratégico? En segundo lugar, ¿qué nos indica la lógica de selección de objetivos sobre las verdaderas intenciones de la operación? En tercer lugar, ¿por qué fuerzas navales estadounidenses optaron por retirarse en el momento más crítico? ¿Y qué implica esa decisión para la credibilidad de sus compromisos de seguridad? Y finalmente, ¿qué nos dice todo esto sobre el sistema internacional emergente? Porque lo que está en juego aquí no es simplemente un episodio militar, sino una señal clara de que el orden global está entrando en una nueva fase. En primer lugar, resulta imprescindible examinar cómo se articuló con precisión operativa la coordinación entre Irán, Rusia y China durante esta operación y más allá de la mecánica que revela la distribución de responsabilidades entre estos tres actores sobre el nivel real estratégico. En segundo lugar, la lógica de selección de objetivos, un volumen aproximado de 1.000 misiles dirigidos contra infraestructura israelí, plantea una cuestión clave. ¿Cuáles eran en realidad los objetivos estratégicos de la coalición? Y de forma aún más relevante, ¿por qué el grado de precisión y la aparente contención en los patrones de ataque pueden resultar más significativos desde el punto de vista estratégico que la destrucción material en sí misma? En tercer lugar, se impone una pregunta particularmente delicada. ¿Por qué dos grupos de combate de portaaviones estadounidenses se retiraron del Mediterráneo Oriental en el momento exacto en que su presencia era más necesaria? Para el aliado al que estaban destinados a proteger y, en consecuencia, ¿qué implica esa retirada para la credibilidad de las garantías de seguridad que Washington ofrece a sus socios en distintos puntos del sistema internacional? Y finalmente, la cuestión más amplia. Cuando tres de los estados más sancionados y sometidos a presión sistemática dentro del orden internacional actual son capaces de integrar sus capacidades en una única operación militar coherente y ejecutarla con éxito. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del mundo en el que vivimos hoy y sobre el sistema que está emergiendo para sustituir al anterior? Conviene dejar algo claro desde el inicio. Las respuestas a estas preguntas no se encontrarán en comunicados oficiales ni en ruedas de prensa cuidadosamente calibradas. Requieren un análisis más profundo, apoyado en los datos disponibles y en una lectura crítica del entorno estratégico. Desde el punto de vista operativo, el principal desafío al que se enfrentó la coalición no fue la identificación de objetivos, ni la disponibilidad de armamento. Ambos factores, dadas las capacidades combinadas de los tres países, eran gestionables. El verdadero reto residía en la coordinación. Hablamos de sincronizar tres estructuras militares distintas con doctrinas, sistemas de mando y control y culturas operativas diferentes, operando además en tres zonas horarias separadas. Todo ello frente a un conjunto de objetivos protegido por una de las redes de defensa aérea más densas y sofisticadas fuera del territorio continental de Estados Unidos. La solución adoptada fue en esencia una división del trabajo extraordinariamente calculada. Cada actor aportó aquello en lo que posee una ventaja comparativa clara al tiempo que se compensaban sus respectivas limitaciones. Irán asumió el papel de proveedor del volumen de ataque. Su contribución se basó en la capacidad de saturación, es decir,
en generar un número suficiente de vectores de ataque como para sobrecargar los sistemas defensivos del adversario. Esta lógica no es nueva en términos militares, pero su ejecución a gran escala y en coordinación con otros actores sí representa un salto cualitativo significativo. Rusia, por su parte, aportó el componente que podríamos definir como la arquitectura de supresión y penetración. Sus capacidades de guerra electrónica desempeñaron un papel crucial en la degradación de los sistemas de detección y respuesta del adversario. No se trataba simplemente de interferir señales, sino de alterar el entorno electromagnético de tal manera que redujera la eficacia global de la defensa aérea. A ello se sumaron sus activos de precisión de largo alcance, diseñados para atacar objetivos altamente protegidos con un grado elevado de exactitud. Esta combinación permitió no solo abrir brechas en el sistema defensivo, sino también garantizar que determinados objetivos críticos fueran alcanzados con una probabilidad de éxito considerablemente mayor. China completó el triángulo aportando capacidades que en muchos sentidos resultan menos visibles, pero igualmente determinantes. Su contribución se centró en el ámbito de la información y la navegación, proporcionando el soporte necesario para transformar un ataque masivo en un ataque coordinado con precisión. Los sistemas de navegación satelital, los datos de inteligencia derivados de plataformas espaciales y el soporte de comunicaciones permitieron integrar los distintos componentes de la operación en un único marco operativo coherente. En términos prácticos, esto significó que cada misil lanzado no solo tenía un objetivo asignado, sino que contaba con la información necesaria para alcanzarlo con un alto grado de fiabilidad, incluso en un entorno de interferencia electrónica. El resultado de esta integración fue una capacidad operativa que supera claramente la suma de sus partes. El volumen iraní por sí solo habría sido gestionable dentro de los parámetros conocidos de los sistemas defensivos existentes. La precisión rusa, sin ese volumen, habría producido daños significativos, pero limitados en alcance. Y las capacidades chinas, sin el respaldo de ambos, habrían carecido del efecto necesario para superar la saturación defensiva. Sin embargo, combinadas, estas tres dimensiones generaron un efecto acumulativo que desbordó los marcos de planificación tradicionales. Se produjo una saturación a nivel cuantitativo, una degradación a nivel electrónico y una precisión a nivel cualitativo. Todo ello de manera simultánea. Este tipo de integración no es improvisada, requiere planificación, intercambio de información y sobre todo un nivel de confianza operativa que no se desarrolla de la noche a la mañana. Lo que se ha observado en esta operación sugiere un grado de coordinación que va más allá de una cooperación puntual. Apunta más bien a una alineación estratégica en fase avanzada. Para comprender plenamente el alcance de lo ocurrido, es necesario analizar con mayor detalle las contribuciones específicas de cada actor. Solo así puede entenderse como trayectorias de desarrollo militar distintas, condicionadas por recursos, limitaciones tecnológicas y prioridades estratégicas diferentes, han convergido en un momento operativo único, produciendo un efecto conjunto de gran magnitud. En el caso de Irán, su papel en esta operación refleja décadas de inversión sostenida en capacidades de misiles desarrolladas en gran medida bajo condiciones de aislamiento y sanciones, lo que en su momento comenzó como una dependencia de sistemas heredados, ha evolucionado hacia un conjunto de capacidades propias con un grado notable de sofisticación. Este proceso no solo ha ampliado su alcance operativo, sino que ha incrementado su capacidad de integrarse en operaciones más complejas junto a otros actores, y es precisamente esa capacidad de integración, más que cualquier sistema individual, lo que ha marcado la diferencia en esta ocasión. Irán aportó el volumen de ataque. La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contribuyó con aproximadamente 650 misiles dentro del paquete total de la operación.
Se trató de una combinación cuidadosamente seleccionada de sistemas, misiles balísticos de precisión EMAD y Qatar, destinados a la neutralización de objetivos fijos de alto valor, misiles de crucero JVC y PAV, diseñados para penetración a baja altitud contra objetivos protegidos por radar y municiones merodeadoras SHA-238, impulsadas por motor a reacción empleadas para saturar las defensas en la fase terminal. Conviene subrayar que esta cifra no representaba la totalidad del arsenal disponible de Irán. Por el contrario, fue el resultado de un cálculo deliberado, emplear una fracción suficiente para alcanzar los objetivos operativos sin comprometer la capacidad de sostener operaciones futuras. La elección de ese volumen respondía a una estimación precisa del umbral necesario para saturar las defensas israelíes, especialmente cuando se combinaba con los efectos de supresión generados por la guerra electrónica rusa. Rusia en este esquema proporcionó tanto la arquitectura de supresión como los elementos clave de penetración. Sus activos de guerra electrónica, incluidos sistemas terrestres Krasuka-4, desplegados discretamente en territorio sirio en las semanas previas, así como plataformas aéreas IL-2P operando sobre aguas internacionales, iniciaron una campaña coordinada de interferencia contra los radares y las comunicaciones israelíes. Este proceso comenzó aproximadamente 18 minutos antes de que el primer misil iraní ingresara en el espacio aéreo israelí. Ese intervalo no fue casual, fue diseñado con precisión, lo suficientemente prolongado como para degradar de forma significativa los sistemas de alerta temprana y gestión del combate, pero lo bastante breve como para evitar que analistas israelíes y estadounidenses interpretaran la actividad como la antesala de un ataque inminente en lugar de una operación rutinaria de guerra electrónica como las observadas en meses anteriores. En cuanto a los activos de precisión, Rusia aportó alrededor de 200 misiles adicionales al paquete de ataque, entre ellos misiles de crucero 3M14 calibre, lanzados desde submarinos desplegados en el Mediterráneo Oriental, y misiles KH-101, lanzados desde bombarderos estratégicos T-160, que operaban a gran distancia sin aproximarse al espacio aéreo israelí. Estos sistemas no fueron asignados a objetivos generales. Su uso se reservó exclusivamente para los blancos más críticos y mejor defendidos.